Existe un 1% de la población general que tiene una cantidad abrumadora de dinero, y una décima parte de ese 1% concentra la mayor parte de esa cantidad. Es como si las 100 personas más ricas del mundo tuvieran tanto dinero como las últimas 2 billones, y esto puede parecer terriblemente injusto, pero esta ley ocurre con el dinero y en muchos otros aspectos de la vida. Es algo así como una ley natural. Imagina lo que sucede cuando juegas al Monopoly. Todos los jugadores al principio tienen la misma cantidad de dinero y las mismas oportunidades, pero conforme avanza el juego, una persona comienza a acumular más propiedades y dinero. Al final, una sola persona siempre termina con todo y los demás se quedan con nada. Esta es la inevitable consecuencia de múltiples intercambios que se realizan al azar, y cuando se juega el tiempo suficiente, la acumulación del dinero se acaba concentrando en una sola persona. El peligro de los sistemas de producción actuales es que todos los recursos se canalizan hacia una pequeña minoría de personas en la cima y un gran sector de la población se quede con cero. Nadie sabe realmente cómo transferir recursos de manera efectiva y de manera consistente de la minoría que controla casi todo a la mayoría que no tiene casi nada, porque a medida que se inyecta dinero, este tiende a subir de nuevo a esas personas minoritarias. Y el problema de este fenómeno es que se aplica en todos los ámbitos donde hay diferencias en la producción creativa. Solo 5 compositores han producido la música que ocupa el 50% del repertorio clásico que escuchamos hoy en día. Estos son Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky y Mozart. La ley que explica esta tendencia a la concentración se llama Ley de Pareto o Principio del 80-20, el cual sugiere que el 20% de las personas producen el 80% de los resultados en casi cualquier ámbito. En los deportes, solo un pequeño grupo de jugadores anota la mayor parte de los goles en ligas de hockey. Y si hablamos de ciudades, su tamaño sigue una distribución similar cuando solo unas pocas son significativamente grandes, mientras la mayoría son más pequeñas. La gente habla todo el tiempo de lo injusto que es que el 1% de la población tenga la mayor cantidad de dinero, y el 1% de ese 1% concentre la mayor parte. Pero eso solo es una conclusión inevitable de los continuos juegos comerciales en la producción creativa. Imagínate que damos a 1000 personas $10 a cada una y les pedimos que comercien entre ellas lanzando una moneda. Si ganas el lanzamiento, recibes $1 de la otra persona. Si pierdes, tú das $1. A lo largo de muchos intercambios, inevitablemente una persona terminará con todo el dinero y las demás no tendrán nada, como ocurre en el Monopoly. En cualquier sistema de intercambio, la riqueza tiende con el tiempo a concentrarse en unas pocas manos. Es una tendencia natural y se desconoce por completo el modo de traspasar algo de las personas que lo tienen todo y moverlo hacia abajo sin que regrese instantáneamente a la cima, tal vez a diferentes personas, pero aún así vuelve a la cima. Entonces, la pregunta ¿es injusto o inevitable? Muchos creen que la concentración de la riqueza a unos pocos es el resultado de un sistema injusto. Y sí, puede haber desigualdades y fallos en cualquier sistema. Pero hay que entender que esta acumulación no se debe únicamente a reglas económicas o políticas, sino a leyes naturales y tendencias que se repiten en cualquier ámbito de la vida. Incluso si intentamos redistribuir el dinero, como con sistemas de impuestos o programas sociales, con el tiempo, el dinero volvería a concentrarse a unos pocos individuos. Esto te hace ver la complejidad del problema. Un ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando intentas redistribuir la riqueza de manera forzada es la colectivización en la Unión Soviética durante la década de 1920. Cuando la guerra civil rusa terminó, se les permitió a los campesinos retomar sus tierras y explotarlas a cambio de un impuesto progresivo. Quienes ganaban más dinero pagaban más impuestos. Esto hizo que la producción de alimentos en general incrementara, pero con el paso del tiempo solo unos pocos agricultores acabaron teniendo éxito y se convirtieron en los principales productores de casi todos los alimentos para Rusia y Ucrania. Con la llegada de Lenin empezaron a colectivizar las granjas con la intención de extraer mayores cantidades de excedente agrícola y alimentar a una población cada vez mayor. Estas granjas de explotación colectiva reemplazaron las granjas de esos pocos agricultores exitosos con el fin de acabar con la crisis de la distribución agrícola de por aquel entonces. El caso es que esta pequeña minoría de agricultores altamente productivos, quienes vivían en una casa de ladrillos con grandes extensiones de tierra y con capacidad tal vez de contratar a 2 o 3 trabajadores, se oponían a la colectivización y pasaron a ser considerados como enemigos del pueblo. Los llamaban kulaks. Fueron perseguidos y eliminados y sus tierras fueron agrupadas para que todo el mundo pudiera cultivarlas colectivamente. A los pocos años, 6 millones de personas murieron de hambre en Ucrania.
Redistribuir la riqueza de manera radical a veces puede traer consecuencias devastadoras. Es una mala idea clasificar a un grupo entero de personas como culpables de cualquier cosa en función de su pertenencia a un grupo. Entiende la naturaleza de la realidad e invierte tu tiempo y dinero en cosas que encajen en ella. El dinero no es más que una herramienta, y no todas las personas saben manejarlo. De hecho, darle dinero a alguien que no tiene las habilidades para administrarlo puede ser contraproducente. El 70% de los ganadores de lotería acaban arruinados a los pocos años. Tener éxito financiero no solo depende de cuánto dinero tengas, sino de tus capacidades para gestionarlo. Si tienes un coeficiente intelectual alto y eres disciplinado, tendrás más probabilidades de tener éxito financiero. Sin embargo, es algo que no puedes elegir. Estudios señalan que la mitad de tu personalidad viene determinada por la genética y la otra mitad por el entorno en el que creces. Por lo que no todas las personas son iguales y no todas las personas tienden a desarrollar las mismas capacidades. Las diferencias en la capacidad intelectual, la motivación y las habilidades afectan enormemente al éxito financiero de cada individuo. La sociedad tiende a pasar por alto estas enormes diferencias y esto hace que los debates sobre el empleo y la pobreza sean aún más difíciles de concluir. Una idea que muy común en nuestra cultura es que la pobreza es causada por la falta de dinero, y esa es una idea equivocada. El dinero es difícil de gestionar y simplemente no es para todo el mundo. Lo peor que le puede pasar a una persona que es adicta es conseguir algo de dinero. Personas con problemas de alcohol usan el dinero para escapar de una realidad de la que no se pueden defender. Luego se despiertan al día siguiente avergonzados y arrepentidos, y se enderezan de nuevo hasta que consiguen un poco de dinero y toman las mismas malas decisiones. El dinero no es necesariamente un bien para todos. Es difícil administrarlo, y eso tiene mucho que ver con las capacidades y la personalidad de cada individuo. Además, el dinero es fácil que desaparezca, y más aún en la actualidad donde el dinero se mueve digitalmente y ya no lo podemos ver ni tocar. Realmente es una pesadilla para muchas personas mayores, por ejemplo, cuando los delincuentes se comunican con ellos a través de internet continuamente o cuando realizamos compras en páginas que no conocemos y que resultan en estafa. Por lo que dar dinero a la gente en muchas ocasiones es como echar agua en sus manos, simplemente no es útil. Y por supuesto, a la gente no le gusta la idea del coeficiente intelectual, porque realmente parece muy arbitrario. Es decir, cada persona está configurada de una forma distinta, y alguien con un coeficiente intelectual alto puede ser bastante estúpido si no ha sido educado al nivel de sus posibilidades. Y por el contrario, conseguir aumentar el coeficiente intelectual de una persona resultaría un gran descubrimiento porque muchos ya lo han intentado varias veces sin mucho éxito. Hay que entender que la sociedad de hoy en día es cada vez más sofisticada. Los liberales piensan que esta sociedad es injusta porque hay desempleo, y los conservadores piensan que hay trabajo para todos, pero ninguno de ellos se para a pensar acerca de las enormes diferencias en la capacidad de las personas, las cuales son mucho mayores de lo que la gente se cree, y eso plantea un gran problema estructural. La desigualdad no se trata simplemente de una injusticia social, es algo más profundo que eso. Hablamos de una ley que parece estar grabada en la naturaleza misma de los sistemas económicos y creativos. Desde el juego del Monopoly hasta las grandes fortunas del mundo, observamos un patrón donde una pequeña fracción de individuos termina acumulando la mayor parte de los recursos. Esto puede parecer alarmante, pero hay que entender que esta tendencia no se limita solo al dinero, sino que también está presente en áreas como la producción artística, el deporte y la innovación tecnológica. Si bien es cierto que no podemos culpar únicamente al sistema económico, también es innegable que, cuando la riqueza se concentra demasiado en manos de unos pocos, se crean enormes disparidades en el acceso a las oportunidades. No podemos ignorar las implicaciones sociales de esta concentración de riqueza, y la historia nos ha enseñado que las grandes desigualdades pueden conducir a tensiones sociales y a políticas devastadoras. El verdadero desafío que enfrentamos hoy como sociedad no es únicamente comprender por qué ocurre esta concentración de riqueza, sino qué se puede hacer para mitigar sus efectos negativos sin dañar los sistemas productivos que generan progreso. Aquí radica la complejidad del problema. Redistribuir la riqueza de manera forzada, como se intentó hacer bajo el régimen soviético, puede tener consecuencias trágicas. Sin embargo, dejar que la concentración siga su curso sin ninguna intervención también puede llevar a un escenario insostenible, donde una gran parte de la población quede marginada económica y socialmente. Hasta ahora, ninguna sociedad ha dado con la solución perfecta. Los sistemas de redistribución, como los impuestos progresivos y los programas sociales, han logrado aliviar parte de la desigualdad, pero el dinero tiende a volver a concentrarse
concentrarse en unas pocas manos con el paso del tiempo. Esto plantea una pregunta clave. ¿Cómo podemos redistribuir los recursos de una manera más efectiva y sostenible para que el éxito deje de estar al alcance de solo a unos pocos? Y aún más importante, ¿cómo hacerlo sin frenar la innovación y la creatividad que han permitido a tantas personas salir de la pobreza?